¿Cómo usted puede asegurar que la iglesia es de Jesús? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de decir de que Jesús? No. Ahí instituye la iglesia, pero el pasaje que nos dice que la iglesia le pertenece a Jesús es donde dice que Él la compró a precio de sangre. Si Él la compró, ¿de quién es? Ya. Ningún pastor, porque hay veces que los pastores se sienten dueños de la iglesia, de las ovejas, y nosotros no somos dueños de nada, hermano. Somos administradores de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, mayordomos, pero la iglesia le pertenece totalmente a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él pagó el precio, y el precio más alto fue derramar su sangre en el madero, entregar su vida, y ahí Él compró la iglesia. La iglesia surge o nace en el Pentecostés. ¿Qué es el Pentecostés? Era una fiesta. Exactamente, el Pentecostés significa 50. Y era 50 días, fue 50 días después de la resurrección de Jesucristo. Fue cuando el Espíritu Santo viene. Ahorita que ya haya pantallas para que vayan viendo las imágenes. Pero el Pentecostés trajo ciertos efectos sobre la iglesia que iban haciendo o que iban a hacer en ese momento. Lo primero que el Espíritu Santo trae a las personas es iluminación, o lo que se conoce el término teológico, iluminación. Tere, les he enseñado qué es la iluminación. ¿Qué es la iluminación? Es la obra sobrenatural del Espíritu Santo sobre los hombres. ¿Para qué? Poder entender la Escritura. No, bien, no es, o sea, nosotros, hermanos, usted tiene que entender que nosotros ya no hay nueva revelación, y se lo he dicho muchas veces, ¿no? Si alguien viene y dice, yo tengo una nueva revelación, ¿qué dice usted? ¿Qué le dice usted, hermana? ¿Cuál es su fundamento? Ya está todo revelado. No hay nuevas revelaciones. No, aquí ya nosotros tenemos claro que no hay nuevas revelaciones. Ya está la pantalla ahí. Donde dice la diapositiva Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Otra cosa que surge en el Pentecostés es que los discípulos van a entender un nuevo concepto del reino de Dios. Recuerden que los judíos esperaban un Mesías con un poder capaz de derrocar al imperio romano, y Jesús trae un reino espiritual, que iba a tener un impacto en lo natural, pero su reino es espiritual, era un reino que iba a impactar los corazones, que iba a transformar las vidas. Así es que lo que Jesús, o en el Pentecostés, trae un nuevo concepto del reino de Dios, no como los judíos esperaban, más bien como Jesús lo plantea, un reino donde se llama el arrepentimiento, donde se llama a una nueva vida, donde hay un cambio de corazón. Un nuevo concepto del reino de Dios se establece en el Pentecostés. Además, otra cosa que dice Hechos 1:8, que
algo que el Pentecostés o que el Espíritu Santo iba a traer era poder, que es la palabra, ¿cuál? Dunamis. Dunamis es la capacidad, no, hijo, la que dice Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Dunamis es la capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo da a los hombres para hacer la obra de Dios. En Hechos 1:8 dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y fíjense cuál es el propósito de este poder: para ser testigos, para predicar el Evangelio, porque muchos usan este poder para darse a conocer, para montar shows. Pero el poder del Espíritu Santo no es para que nos conozcan a nosotros, no es para yo ser reconocido entre las multitudes. El poder del Espíritu Santo, Hechos 1:8 lo dice muy claro: me seréis testigos, dice, recibiréis el poder sobre vosotros y me seréis testigos. ¿Hasta qué momento serían testigos los apóstoles? Es decir, iban a predicar a Jesús hasta que recibieran el dunamis, el poder del Espíritu Santo. E incluso Jesús mismo no comenzó su ministerio hasta que ¿qué? Hasta que vino el Espíritu Santo sobre él, de manera visible, ¿no? Como una paloma. Jesús no empezó a hacer milagros hasta que el Espíritu Santo vino sobre él. Imagine si Jesús necesitó al Espíritu Santo para comenzar su ministerio, ¿cuánto necesitamos nosotros al Espíritu Santo para ejercer un ministerio? Tanto así que cuando llaman a unas personas a servir la mesa, porque los apóstoles se iban a dedicar a la predicación y a la oración, les dice: llamen a 7 varones, y uno de los requisitos, ¿cuál era? Ser llenos del Espíritu. Imagínense más como si yo le dijera: va a lavar el baño, hermana Iris, pero usted no puede lavar el baño si no está llena del Espíritu Santo. Y usted me puede decir: bueno, ¿y para qué voy a lavar? ¿Para qué quiere que esté llena del Espíritu Santo si nomás voy a limpiar el piso? Porque no sabe que en el momento que usted está lavando el baño, va a llegar alguien y va a llegar quebrado de su corazón, va a abrir su corazón con usted porque usted estaba ahí en el baño, y usted le va a ministrar, usted le va a servir, usted le va a aconsejar, porque estaba llena, estaba preparada. Así es que no hay ningún ministerio pequeño. Absolutamente todos necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y en el Pentecostés, pues es el nacimiento de la iglesia. ¿En dónde? ¿Dónde nació la iglesia? En Jerusalén. Vamos a Hechos 2, todos ahí, hermanos. Y aquí hay un pasaje muy interesante donde vamos a leer del 5 al 11 ahorita. Pon la siguiente diapositiva. Hechos 2 del 5 al 11. En ese mapa nosotros podemos ver todas las naciones que estaban presentes al momento del derramamiento del Espíritu Santo. Hechos 2, 5 al 11. Sí, ¿verdad? Dije Hechos 2, 5 al 11. Dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos. ¿De dónde? De todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, es decir, cuando viene el Espíritu Santo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía, ¿qué? Hablar en su lengua propia. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en qué? En nuestra lengua en la que hemos nacido. Ese mismo pasaje, Leo, hijo, por favor, me lo pones en la Nueva Traducción Viviente, el mismo pasaje. Quiero que lea, porque hay una creencia que la ley, o sea, muchos creen que en este momento ellos estaban hablando lenguas angelicales, y muchos tienen muchos cristianos evangélicos hacen referencia a las lenguas
angelicales, y no estaban hablando lenguas angelicales, aunque Corintios lo menciona, aquí estaban hablando, vamos a ver ahí, en esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar qué idiomas estaban hablando. Dice que había partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, del Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de África, de Cirene, de Roma, de Creta y de Arabia. La siguiente. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea, de Jerusalén. Y aún así los oímos hablar ¿en qué? ¿Estaban hablando lenguas angelicales o qué estaban hablando? Idiomas. Ya pon la diapositiva, hijo, por favor. ¿Por qué me es necesario poder aclarar esto? Porque mucho cristiano evangélico cree que aquí estaban hablando lenguas angelicales y no es correcto. Hay mucho cristiano que ahí cuando dice y estaban hablando en lenguas, hace referencia a las lenguas que hace Pablo, que habla Pablo en Corintio. No son lenguas angelicales, estaban hablando en sus propios idiomas, en su lengua materna. Y es bueno que usted conozca esto, porque usted por ahí se va a encontrar un pentecostal que va a asegurar que estaban hablando lenguas. Y no, estaban hablando idiomas. Estaban hablando en griego, estaban hablando en el idioma que estaba en Egipto, en África, en Arabia, en el Ponto, en Asia. Ellos están y se maravillaron porque dicen, ¿estos no son galileos y están hablando en griego? El griego escuchaba que estaban hablando de las maravillas de Dios en el idioma de su lengua materna. ¿Por qué es importante que usted conozca esto de la historia de la iglesia? Porque usted va a tener un fundamento bíblico para poder enseñarle a otra persona con total mansedumbre, respeto y reverencia, sin caer en el conflicto, sin caer en el debate, decirle, mire hermanito, una de las cosas que yo les quiero enseñar a usted, que para que usted pueda entender mejor la escritura, muchas veces será necesario que usted vea el mismo pasaje en otra versión. Porque en la Nueva Traducción Viviente usa otras palabras y es mucho más claro decir que estaban hablando su lengua materna, es decir, cada uno estaba hablando la lengua de donde ellos venían. Y recuerde que en el Pentecostés venían de todas las naciones, de todas las naciones. Eso era, hermano, eso en ese momento era multitudes de personas en ese lugar. Vamos a la siguiente. Este es el templo de Herodes. ¿Cuál fue el primer templo? El de Salomón. Este es el templo de donde se reunían, y quise ponerlo para que usted vea de manera gráfica que en la parte central era el templo donde ellos se reunían y estaba dividido en diferentes sectores. Y lo tuve que poner porque ahorita voy a hablar del pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón era, o quiero hablar acerca de dónde se reunían al inicio, cuando surge la iglesia. Uno de los puntos donde la iglesia se reunía, donde separaban los discípulos o los apóstoles a predicar, era el pórtico de Salomón. Ahí se reunían, y otro lugar de reunión al inicio de la iglesia era lo que se conoce como el aposento alto. Pero vamos a ver su fundamento. Pero se ve interesante, ¿no? Yo cuando veo el mapa digo, wow, eso debe haber sido inmenso. Y me gusta ver el mapa porque el mapa te trae a lo que a lo mejor estás pensando, pero lo puedes ver de manera gráfica. Incluso había un patio para los gentiles, un patio para las mujeres, porque no se podían mezclar todos juntos, hermanos. No era así como que estamos todos aquí. Había separación por la cuestión cultural.
Vamos a la siguiente. ¿Cuáles fueron las primeras sedes de la iglesia al inicio? Los apóstoles, Hechos 5:12, no busquen los versículos, búsquelo usted en su Biblia, pero no lo pongas en pantalla. Los apóstoles hacían milagros en medio del pueblo, y en Hechos 5:12 hace mención que lo hacían en el pórtico de Salomón. Dice también la palabra en Juan 10, 22 y 23 que Jesús anduvo en el pórtico de Salomón. Incluso en el pórtico de Salomón fue donde se reunieron cuando se hace el primer milagro de la iglesia primitiva. ¿Quién lo hizo y cuál fue el milagro? ¿Cuál fue el primer milagro? Pedro y Juan juntos, ahí ve la imagen, un paralítico de nacimiento, él les pide limosna y que dice Juan, no tengo, pero te tengo lo que doy, y pum, ¿no? Se levanta. Eso fue en el pórtico de Salomón. Ahí está el pasaje, hermanos, dice que se reunieron en el pórtico de Salomón. Hechos 1:13 habla del aposento alto donde todos estaban reunidos, y fue el mismo aposento alto donde fue la famosa cena del Señor. Así es que tenemos estos primeros dos lugares donde la iglesia primitiva se reunía para predicar. Quisiera hacer mención de una cosa, hermanos. Algunos teólogos dicen que cuando sucede esto donde ya todas las naciones están escuchando a los apóstoles hablar en las lenguas de ellos, ya no es precisamente en el aposento alto donde dice Hechos 1 que estaban todos unánimes orando juntos en el aposento alto, porque estamos ubicando el aposento alto y después el pórtico de Salomón. En el aposento alto, por lógica, vamos a ponerle lógica. ¿Usted cree que si los apóstoles estaban apartados en un lugar orando unánimes juntos donde viene el Espíritu Santo, era el mismo lugar donde estaba toda la multitud? Era imposible, porque había miles de personas en Jerusalén, hermanos. Era imposible que estuvieran en el mismo lugar. Los teólogos dicen que realmente cuando ellos ya están en ese punto donde están escuchando hablarlos en las lenguas maternas, ya estaban ubicados donde seguramente estaba el pórtico de Salomón, porque ahí estaba toda la multitud congregada. Es decir, el aposento alto fue un punto donde ellos comenzaron, pero en algún momento se trasladaron al pórtico de Salomón y empezó la manifestación de hablar en lenguas, y fue ahí donde toda la multitud escuchó, porque eso estaba ante la multitud. Es ilógico pensar que estaban dentro de la casa y la gente los escuchaba a todas las lenguas, cuando la reunión fue afuera. Yo considero que esa postura es correcta porque es lógica, no es descabellada. Pero simplemente la Biblia no lo menciona, ¿cierto? Pero es considerable que podamos pensar que así fue. Había tres clases de judíos, tres tipos de judíos. Ah, sí, mi amor, adelante.
Al inicio de la iglesia primitiva había tres tipos de judíos. Vamos a la siguiente. Judíos hebreos, judíos prosélitos y judíos griegos o helenistas. Los judíos hebreos eran aquellos que venían de la misma cultura hebrea, ¿verdad? No habían tenido alguna mezcla con otro tipo de nación. Esos eran los judíos hebreos, los de cepa pura, los judíos ortodoxos, pero judíos. Pero también en ese tiempo había judíos prosélitos. Vamos a Hechos 2:10, donde se hace mención. Dice: en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto como judíos como prosélitos. Los prosélitos eran aquellos que no venían de raza pura, es decir, ya habían venido de alguna mezcla entre judío y otra nación. A ellos se les consideraba como prosélitos. Eran judíos, pero en cierta manera tenían cierto mestizaje o cierta mezcla con otras naciones, pero también eran judíos. Y hay otro tipo de judíos que también ahorita vamos a ver, que son los judíos griegos o helenistas. Hechos 6:1 dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de las viudas de aquellos que eran desatendidas en la distribución diaria. Dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones y de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Y aquí mismo en el versículo 5 dice: agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Era judío, pero no venía de una raza pura, si así lo podemos decir. Y los judíos griegos eran aquellos judíos que habían abrazado ciertas costumbres griegas. Acuérdense que yo les dije como algo que se llamó el periodo intertestamentario, que es lo que se conoce como los 400 años de silencio. Yo les mandé un video donde explica ese periodo, donde dominaba el imperio persa, y dice que después que el imperio persa dominó, llegó Alejandro Magno, griego, a conquistar a los persas. Y entonces cuando Alejandro Magno llega, empieza a helenizar. La palabra helenizar se refiere a que simplemente ellos comenzaron a transmitir su cultura griega a los judíos, y algunos judíos comenzaron a tener ciertas o a adoptar ciertas costumbres griegas. Entonces los judíos griegos eran aquellos judíos que adoptaron ciertas costumbres griegas. ¿Vale? Entonces, recuerden también que entonces nosotros, por eso es necesario que de alguna manera, cuando estudiamos la Biblia de manera profunda, el Nuevo Testamento originalmente fue escrito ¿en qué? En griego. Y del griego se traduce. Por eso, cuando uno estudia la Biblia o estudia un seminario, lleva la materia de griego, porque el Nuevo Testamento en el idioma original está en griego. Y ahorita vamos a ver una palabra más adelante en griego, para que usted vea por qué a veces es importante conocer el idioma original, porque el idioma original te da una profundidad y una claridad sobre algunas palabras que no están bien traducidas en el español, porque te vas a la raíz del idioma. Por eso es importante conocer el idioma o estudiar un poco del idioma original, porque usted va a aprender mucho más.
Dentro de de la iglesia apostólica hubo un personaje muy prominente. ¿Quién sería? De todos los apóstoles. Alguien que resaltó desde el primer momento que vino el Espíritu Santo. ¿Quién se levantó? Pedro. El apóstol Pedro, vamos a la siguiente, fue un hombre de relevancia en la iglesia naciente, predicador, hacía milagros, pero también en Gálatas 2:9 nos enseña que no solamente era el apóstol Pedro al frente de la iglesia, había otros líderes. Pedro tenía liderazgo, pero no fue el precursor del papado, porque sabemos que la iglesia católica cree que el apóstol Pedro dejó el precedente para los que hoy se nombran papas, diciendo que Jesús dijo, cuando dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia, poniendo a Pedro en una posición suprema, pensando que sobre él se iba a edificar la iglesia, y por pura lógica, sin conocer el idioma original, cree que la iglesia está fundada sobre Pedro o sobre Jesús. Jesús jamás le iba a dar, o sea, es inconcebible pensar que sobre Pedro íbamos a edificar nuestra fe, por supuesto, por pura lógica, ¿no? Sin conocer el idioma. Pero ahorita vamos a ver. Dice, si Pedro es la roca sobre la cual se construyó la iglesia, y si los obispos de Roma son los sucesores de Pedro, como ellos afirman, entonces el papado continúa siendo el fundamento de la iglesia. ¿Qué es lo que hace el papado? Ellos se ponen como un fundamento para los creyentes, cristianos, católicos. Sin embargo, vamos a Juan 1:42. Mateo 16:18 fue el que les dije hace rato, donde dice Jesucristo, edificaré la iglesia. Juan 1:42. Si alguien lo tiene ahí, que lo lea, por favor. Fuerte, fuerte. ¿Cómo se llamaba Pedro? Simón. Su hermano lo trae ante Jesús y Jesús le cambia el nombre. Cefas es la palabra aramea. Aquí véalo. Cefas es la palabra aramea y Pedro es la palabra griega. La palabra la raíz de la palabra Pedro viene de la palabra Petra, que significa piedra o roca. Y hay una versión en la Biblia que se llama Biblia de Jerusalén, donde yo les puedo recomendar que esta es una de las Biblias donde tiene la mejor interpretación del idioma original. Y vamos, bueno, todavía no la pases. Cuando Jesús dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, la palabra roca en el original o de la raíz habla de una roca pequeña, no de una roca grande. Vamos a la siguiente porque quiero que usted lea este versículo en esta versión. Por eso es importante que usted aprenda que cuando usted quiera interpretar un pasaje, tiene que verlos en las diferentes versiones de la Biblia. Vamos a la siguiente, hijo profis. Realmente este pasaje, si lo pasamos o tratamos de darle la traducción desde el original, se tendría que leer así: mas yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Una qué? Petros. Y sobre la piedra grande, Petra, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Realmente esta es la manera más correcta de cómo se debería de traducir este versículo de Mateo 16:18 desde su idioma original. Si usted lo lee así, no queda duda que Jesús no está hablando de Pedro como el fundamento de la iglesia. Es imposible que Dios recargara sobre un hombre el fundamento de la iglesia. ¿Está de acuerdo? Por pura lógica. Pero en este pasaje lo que estamos haciendo ahorita, hermanos, se llama exégesis. La exégesis es extraer desde el idioma la interpretación bíblica.
Es lo que estamos haciendo, una pequeña exégesis. Estamos tratando de extraer desde el original qué realmente quiere decir este versículo. Vamos a la siguiente. En conclusión, podemos observar cómo la interpretación católica en Mateo 16-18 está equivocada por lo menos por 4 razones. Número 1, gramaticalmente no representa la distinción léxica entre Petros y Petra. Es decir, no hay un estudio desde su idioma. Número 2, contextualmente ponen a ya, ahí hermano, ahí está bien, gracias. ¿A quién está haciendo referencia como la piedra ahí? Y la cabeza, a Jesucristo. Pedro a él no se le delegó la iglesia como una posición por arriba de Jesús. Eso es imposible. Pero aquí usted tiene los versículos con los cuales usted puede demostrar a alguien que cree en eso, que cree en el papado, que realmente ellos no son los sucesores de Pedro. Es más, bíblicamente en toda nuestra Biblia no existe esta doctrina del papado, no hay. Pero ellos toman estos pasajes de Mateo 16-18 para decir que Jesús dejó a Pedro y que a su vez desde Pedro surge el papado. Pero no, imagínense si surgiera el papado, entonces a los papas los santifican como Dios, ¿no? Y entonces también creen en la Virgen. O sea, es una mezcolanza, hermanos, tremenda. Realmente hay mucha confusión en su fe. No tienen una fe clara como nosotros, que es claro que Jesús es la cabeza de la iglesia, dice en Corintios, ¿no? Él es la roca sobre la cual estamos sostenidos. No hay otra roca, es Petra, no Petros. Por eso es importante conocer un poquito del idioma. 5 minutitos. Vamos a la siguiente. En la iglesia primitiva, ¿quiénes fueron los principales administradores o líderes que de alguna manera guiaban a la iglesia? ¿Quiénes fueron? Los apóstoles, ¿verdad? Y la iglesia primitiva tiene características muy, muy llamativas. Una iglesia creciente, una misma raza, obedientes a la voluntad de Dios, tenían una comunión y una llenura del Espíritu Santo, eran de buen testimonio, había una unidad completamente clara en el Nuevo Testamento, entre todos sostenían la obra, ellos se interesaban por las viudas y los huérfanos y se reunían para orar y partir el pan. Qué iglesia tan bonita, ¿verdad? Parece una iglesia modelo. Sin embargo, estos hombres tomaron el liderazgo, y no solamente fue el apóstol Pedro, hubo más líderes en la iglesia primitiva, y podemos ver que al inicio de la iglesia los líderes fueron los apóstoles, ¿verdad? Sin embargo, como iremos aprendiendo a lo largo de la historia de la iglesia, más adelante hubo más líderes, ¿no? Hubo mucho más líderes. Y pasamos a la última diapositiva y a los comentarios. El periodo de la iglesia, del primero que vimos, ¿en cuántos periodos se subdivide la iglesia apostólica? Iglesia pentecostal, la expansión de la iglesia entre los gentiles y la edad sombría o la edad oscura. El primer periodo, que es la iglesia pentecostal, se cierra o se concluye con este hombre, la predicación de Esteban,
en Hechos 6:8, cuando se les llama, cuando los apóstoles llaman a otras personas para ayudarles, uno de ellos era Esteban. Predicaba con poder. Vamos a aprender en la otra clase que Esteban hacía milagros y que por medio de la muerte de Esteban el evangelio sale de Jerusalén, porque el propósito de Dios nunca ha sido que el evangelio se quede en un lugar. El evangelio se tiene que esparcir a todos los lugares. No solamente el propósito es que usted y yo recibamos el evangelio aquí, ya lo estamos recibiendo. El propósito de Dios es que todos conozcan el evangelio. Dice la palabra de Dios que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan ¿qué? Entonces, la labor nuestra es predicar el evangelio, y a lo mejor no lo hacemos de manera pública, no nos montamos en una plataforma y llamamos a las multitudes, pero podemos predicar el evangelio de manera personal, y eso está haciendo la labor de la predicación del evangelio. Esteban fue el primer mártir de la iglesia, ¿verdad? El primer mártir significa que fue el primero que murió por causa de Jesucristo. Fue el primer mártir. Y por causa de la muerte de Esteban es que los apóstoles tienen temor y deciden salir de Jerusalén, porque ellos ya había crecimiento, había líderes, la iglesia se sostenía sola, ayudaban a los huérfanos, ayudaban a las viudas, se estaba predicando el evangelio en toda Jerusalén, había manifestaciones del poder del Espíritu Santo, pero había algo que estos hombres no estaban haciendo, y era salir de Jerusalén. Es como nosotros, ¿no? Pues no, ¿para qué salimos si estamos aquí calentitos? Y vamos a salir, hermanos, en marzo vamos a salir a predicar a la calle. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad predicarle a otros. Y precisamente ahí es donde necesitamos el poder del Espíritu Santo, para que la gente, cuando escuche el mensaje del evangelio, hay gente que ya está preparada para además escuchar. Tú necesitas a Dios, y van a llegar a decir, yo necesito a Dios. A mí me ha tocado predicar así afuera, y es sorprendente ver cómo el Espíritu Santo toca los corazones. Así, una vez fuimos a una escuela, los jóvenes hicieron una obra de teatro. Después de la obra de teatro yo pasé a explicar la obra, hice el llamado al evangelio, y pasaron como 13, 14 mujeres al frente queriendo aceptar a Jesús. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo, hermanos. Por eso es la dependencia del Espíritu Santo cuando usted predica, cuando usted enseña, cuando usted ejerce cualquier tipo de labor o función dentro del cuerpo de Cristo. Usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien toca los corazones. No importa qué ministerio ejerzas, si tú no tienes una llenura del Espíritu Santo, mire, usted puede ser un buen predicador, un buen maestro, un buen líder de alabanza, un buen lo que sea. Puede ser muy bueno, puede tener el conocimiento de la palabra, pero si no tiene la llenura del Espíritu Santo, no va a pasar de ser un buen lo que sea. ¿Qué hace la diferencia entonces en que un ministerio tenga vida, tenga frutos y las personas aún sean tocadas? El Espíritu Santo de Dios. A mí me ha pasado que cuando predico, incluso la gente, yo la veo llore y llore allá atrás. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo está obrando. Ni siquiera he dicho que pase, no le he dicho nada. Al escuchar la palabra, ellos están siendo ministrados por el Espíritu Santo, pero este respaldo viene por la llenura del Espíritu de Dios. Cualquiera persona que ejerza un ministerio de enseñanza necesita ser lleno del Espíritu Santo. Yo una vez le decía a una persona que estaba aprendiendo a predicar, tú puedes predicar muy bonito, pero sin el Espíritu Santo solamente vas a ser un buen predicador. No, te falta la llenura, te falta la unción, la presencia del Espíritu Santo, para que cuando tú enseñes aún a los niños sean ministrados y tocados por el Espíritu Santo. No es lo mismo dar una cátedra de enseñanza hasta dar una cátedra y una enseñanza lleno del Espíritu Santo. No es lo mismo. Y todo el que se para a enseñar a quien sea, si no está lleno del Espíritu Santo, está a la mitad. A la mitad de lo que hagas para Dios. ¿Cómo me lleno del Espíritu Santo? Buscando su presencia, viviendo en santidad.
Una persona que vive en pecado, hermano, y enseña, está reprobado para el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no puede respaldar suciedad, no puede respaldar pecados ocultos. Y es ahí donde uno, como predicador y los que enseñan, tenemos que renunciar aún al pecado de pensamiento. Eso es tan serio, hermano, que yo a veces le digo: Señor, cuida mi mente, Dios, cuida mis pensamientos, Señor, cuida lo que yo siento, porque me voy a parar enfrente de la iglesia y si quiero ver tu poder, Espíritu Santo, quiero que te pido, te ruego que manifieste tu poder entre la iglesia, pero eso tiene un precio y un costo. Puedes ser un buen predicador y no estar lleno del Espíritu Santo. Puedes conocer un tema, el griego, el hebreo y lo que tú quieras, pero estar vacío. Necesitamos al Espíritu de Dios para ejercer cualquier ministerio de la iglesia. Si usted es una persona que enseña y no ha buscado la llenura y está en pecado, está haciendo las cosas mal en su vida, no está haciendo las cosas en orden, no está buscando, no busca vivir en santidad, usted tiene un ministerio medio muerto, hermana o hermano, quien sea. Porque el que siembra santidad recoge unción. ¿Qué es unción? Que las personas son tocadas, que cuando uno hace el llamado las personas pasan. Es el respaldo del Espíritu Santo. Es lo que todo maestro debe de tener y de buscar, sin importar a quién le estés enseñando, a varones, a niños, a mujeres, a los que tocan la alabanza. Tienen que ser llenos del Espíritu Santo, porque están ministrando de alguna manera. Puede haber una buena alabanza, buenos instrumentos, podemos tener todo el audio, toda la estructura de una alabanza suprema, pero si los que están aquí están en pecado, si los que están aquí no buscan la presencia del Espíritu Santo, si los que están aquí están viviendo mal, olvídese del respaldo del Espíritu Santo. Esto es serio. Esa es la diferencia entre un ministerio fructífero y un ministerio seco. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Y por eso la iglesia no comenzó hasta que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y por eso Jesús no comenzó su ministerio hasta que el Espíritu Santo vino sobre Jesús. ¿Cree que necesitamos al Espíritu Santo? Póngase de pie. Y quisiera cerrar esta